Bienvenidos a Audio Mentores, el espacio ideal para los amantes de la literatura clásica y los relatos que nos transportan a mundos pasados llenos de historias fascinantes y profundas reflexiones. Si eres de los que disfruta perderse en las palabras de los grandes escritores de la historia, este canal es para ti. Antes de sumergirnos en el mundo de bodas reales, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros audiolibros. Así, podrás disfrutar de las mejores narraciones, descubrimientos literarios y mucho más. Hoy, te traemos una obra monumental escrita por el célebre Benito Pérez Galdós, que con su pluma magistral nos invita a explorar los recovecos más profundos de la monarquía española en el siglo XIX. Bodas reales no es solo una novela histórica, es una reflexión profunda sobre el poder, el amor, las traiciones, y los dilemas de una mujer atrapada entre su destino real y sus deseos personales. A través de los ojos de Isabel II, el lector, o en este caso, el oyente, se adentran los entresijos de la corte, donde las intrigas políticas se mezclan con los sentimientos humanos más complejos. A lo largo de los 15 capítulos de esta obra, seremos testigos de los eventos cruciales que rodean el matrimonio de Isabel II con Francisco de Asís, una boda que parecía un acto de amor, pero que pronto se reveló como una jugada política que cambiaría el curso de la historia. Cada capítulo nos llevará de la mano a través de la evolución emocional de Isabel, mientras lucha por encontrar su voz dentro de un sistema que no le permite ser completamente libre. Además, Galdós no solo relata la historia de una reina, sino que también nos introduce a una serie de personajes que, a través de sus acciones y pensamientos, reflejan las tensiones de una nación a punto de transformar su realidad. Las lealtades, los traumas, las pasiones y las traiciones marcan el pulso de esta obra, mientras Isabel II, la protagonista, se enfrenta a los desafíos de un reinado que no le fue fácil y al difícil papel de esposa que nunca eligió. Si te apasionan las historias llenas de política, emoción y los dilemas que surgen cuando el deber se enfrenta a los deseos del corazón, esta obra te cautivará. Así que, acomódate, relájate, y acompáñanos en este viaje literario que no solo te hará viajar al pasado, sino que también te hará reflexionar sobre la complejidad de la condición humana. Capítulo 1. El principio de la historia. El relato comienza sumergiéndonos en una época que, aunque relativamente reciente, parece pertenecer a un pasado muy lejano. En 1846, el Reino de España se encuentra bajo la sombra de una monarquía que ya no es capaz de mantener la estabilidad política como en tiempos pasados. La joven Isabel II, reina de España desde su niñez, se ve ahora en el centro de un matrimonio arreglado que tiene implicaciones mucho más profundas que el simple amor. La reina no es más que una pieza en un complicado ajedrez político que, por más que quiera, no puede evitar que la utilicen para preservar la monarquía y, sobre todo, la posición de su familia. Desde el primer momento, Galdós nos presenta la corte de Isabel II como un espacio de enorme lujo, pero también de artificialidad y conveniencia. Los cortesanos, con su afán de influir y trepar por el poder, parecen despojarse de cualquier remanente de humanidad. A pesar de estar rodeada de fastuosas riquezas, la reina Isabel se siente profundamente sola, atrapada entre las expectativas de su entorno y su propio ser. La descripción que se nos da de la corte en esta primera parte nos deja ver un lugar donde las relaciones son superficialmente correctas, pero con un trasfondo de intriga y conspiración. Las personas no están ahí por afecto, sino por el interés y la conveniencia de estar al servicio del poder. Así nos lo refleja Galdós. Todo en la corte era un deslumbrante resplandor de orfebrería y joyas, pero el alma de la reina estaba rodeada por una nube de sombras. Isabel, a sus pocos años, se enfrenta a la monumental tarea de ser la figura central de un país que se encuentra en el ojo del huracán. A lo largo del capítulo, la joven reina tiene conversaciones con sus allegados, donde se insinúa la complejidad de su situación. Es una mujer destinada a liderar, pero también atrapada por los hilos de aquellos que buscan dirigirla a su propio beneficio. Su alma está inquieta, pero su destino parece estar fuera de su control. La corte de Isabel es descrita como un lugar de grandes apariencias, pero donde la sinceridad y la genuinidad están ausentes. La reina, aunque atrapada en su rol, mantiene una cierta inocencia, una pureza que no sabe cómo gestionar en medio de la pesadez del poder. La reina, en su juventud, desconocía la profunda carga que se le imponía a su alma. La corona no le pesaba en la frente, pero el futuro le quemaba el corazón. A lo largo del capítulo, es evidente que Isabel II está siendo manipulada, y la imagen de la corte que se presenta es una de un mundo que la observa como una pieza de ajedrez más.
Isabel es consciente de su rol, pero al mismo tiempo está sola, ajena a las intrincadas maquinaciones de quienes buscan dominarla. El reino parece estar dividido entre aquellos que desean verla como una monarca fuerte y aquellos que solo buscan aprovecharse de su figura para sus propios fines. En el marco de este escenario político, aparece el personaje de Francisco de Asís, su prometido. Aunque él no es el centro del relato en este primer capítulo, su figura es importante porque representa todo lo que la reina debe aceptar para asegurar la estabilidad del reino. El matrimonio con él, que al principio parece ser solo una formalidad, es en realidad una jugada maestra para consolidar el poder de los Borbones. El enfoque de Galdós sobre este personaje es frío, mostrando una figura distante que no inspira mucho afecto, lo que deja claro que la relación de Isabel con su futuro esposo no tiene base emocional alguna. El matrimonio, para la reina Isabel, era más un acuerdo que un acto de amor, un acuerdo con el futuro, un pacto con la historia. La tensión entre el deber y el deseo personal se hace palpable. Isabel, aunque joven e idealista en su forma de pensar, está atrapada en una realidad mucho más grande que ella. Misma. No tiene libertad para decidir su vida, y eso la sume en una tristeza profunda. La corte, llena de miradas y opiniones, se convierte en un escenario donde la reina, aunque rodeada de personas, se siente completamente aislada. A veces, en los momentos de soledad, la reina se preguntaba si su destino estaba ya trazado, si alguna vez podría ser algo más que una sombra en la historia. Galdós crea un ambiente denso de emociones contradictorias, donde el lujo no logra ocultar la tristeza interna de la reina. El primer capítulo establece, de manera brillante, que la vida de Isabel II no es una de ensueño ni de regocijo, sino una de sacrificios y renuncias. El matrimonio, que parece ser un sacrificio personal para ella, será la clave para la estabilidad del reino. Y en este contexto, la joven reina empieza a entender lo que significa realmente ser una monarca. A medida que avanza el capítulo, vemos que Isabel II empieza a aceptar su papel, aunque lo haga a regañadientes. La responsabilidad de ser monarca no solo recae sobre sus hombros, sino que también implica una serie de sacrificios personales que ya empiezan a formarse en su interior. La joven reina comienza a darse cuenta de que su vida será una constante lucha entre sus propios deseos y el peso de la corona. La historia está tomando su rumbo, y aunque ella no lo sabe aún, ese matrimonio será solo el principio de una serie de decisiones que marcarán su vida para siempre. Este capítulo inicial de Bodas Reales establece los temas que recorrerán toda la obra. El poder, el deber, las intrigas y la soledad son los pilares fundamentales sobre los cuales se desarrollará la narrativa. Isabel II es presentada no solo como una reina, sino también como una joven atrapada entre las expectativas sociales y su propio deseo de encontrar algo más allá de la corona. En medio de un contexto de lujo superficial y alianzas políticas, la verdadera batalla de Isabel será interna, una lucha constante entre lo que le imponen y lo que su corazón anhela. Capítulo 2. El primer encuentro. La historia continúa desarrollándose dentro de los salones palaciegos, donde las intrigas políticas y las complejidades personales de la joven reina se entrelazan con los eventos que marcan su destino. En este segundo capítulo, el foco se amplía hacia la relación que se empieza a forjar entre Isabel II y su prometido, Francisco de Asís. Esta unión, que en un principio parece ser una simple formalidad política, empieza a revelar las tensiones que caracterizarán la vida de la reina. A medida que Isabel se prepara para su boda, Galdós introduce al lector en una serie de tensiones que surgen tanto dentro de su propio corazón como en la corte. Aunque en principio la joven reina siente que su futuro está completamente definido por la política, los aspectos emocionales comienzan a pesar en su alma. Francisco de Asís, su prometido, aparece como una figura distante, casi fría, que parece no tener la capacidad de conectar con la reina de la manera que ella habría deseado. Sin embargo, el matrimonio no es solo un asunto personal, sino también una cuestión de Estado, y esto la reina lo sabe. La corte, por supuesto, no se queda ajena a los preparativos del matrimonio real. Los ojos de los cortesanos están siempre atentos, esperando cualquier gesto, cualquier signo que indique si el matrimonio será un éxito o si, por el contrario, la reina estará condenada a sufrir una unión vacía. La figura de Francisco de Asís es cuidadosamente observada, y se nos deja claro que su presencia, aunque requerida por la política, no genera en la reina ninguna sensación de calidez o amor. El príncipe Francisco de Asís no era el hombre que Isabel había soñado en su juventud. Su presencia en la corte no tenía la fuerza que se esperaba de un futuro consorte de la reina.
En el desarrollo de este capítulo, Galdós muestra cómo Isabel, aunque aún no completamente madura en su rol de reina, ya empieza a tener una ligera comprensión del sacrificio que implica su posición. No solo se enfrenta a las expectativas del reino, sino también a las suyas propias, que son constantemente aplastadas por las exigencias de su entorno. La corona le pesa más de lo que ella misma quisiera admitir, pero la obligación de cumplir con su deber es más fuerte que cualquier deseo personal. A veces, en los momentos en que se encontraba sola en su habitación, la joven reina se preguntaba si su vida tendría algún propósito más allá de la política. La soledad la abrazaba, aunque estaba rodeada de gente. El primer encuentro entre Isabel y Francisco de Asís está marcado por la frialdad y la distancia. El prometido de Isabel no es el hombre que ella hubiera elegido por voluntad propia. Su carácter parece ser sumiso, pero lleno de una solemne indiferencia. Este encuentro es decisivo para Isabel, ya que comienza a comprender que la vida que está por venir no será ni sencilla ni feliz. El futuro de España recae sobre sus hombros, pero ¿a qué costo? Su conexión con Francisco es casi nula, y esto solo le aumenta la sensación de vacío que siente a medida que avanza el relato. Francisco, al mirar a la reina, no vio en ella a una joven llena de esperanzas y sueños, sino a una mujer que ya llevaba en sus ojos la sombra de la corona. Él era incapaz de despertar en ella alguna llama de afecto sincero. Este primer encuentro deja claro que, para Isabel, el amor no es una opción en su matrimonio. En su mente, el deber nacional es lo único que debe prevalecer. El dolor de esta realización se refleja en su actitud, en su mirada vacía. La corte, al igual que la reina, observa todo con un detenimiento constante, y todos parecen ser conscientes de la frialdad que marca este acuerdo entre los dos jóvenes. En el desarrollo de la narración, la tensión va en aumento. Galdós no deja de hacernos sentir la presión que siente Isabel, atrapada entre su destino de reina y su humanidad como mujer joven. Mientras más se acerca la boda, más se evidencian las luchas internas que no pueden ser superadas por una simple obligación política. Isabel sabe que su vida cambiará para siempre, y no está segura de si está lista para ello. La boda, aunque ya era un hecho irremediable, era vista por Isabel como un acto en el que no tenía voz. Su corazón deseaba otras cosas, pero la razón le decía que el reino debía prevalecer. El retrato que Galdós hace de Isabel II en este capítulo es el de una joven que comienza a comprender la enormidad de la carga que se le ha impuesto. Su vida ya no le pertenece, está atada por completo a la corona, y esto la llena de incertidumbre. Mientras tanto, Francisco, su prometido, sigue siendo una figura distante, incapaz de comprender la carga emocional que ella lleva. Este capítulo refleja el contraste entre lo que Isabel podría haber sido y lo que la política la obliga a ser. La corte, como es de esperar, se convierte en un espacio cargado de tensiones. Los personajes que orbitan alrededor de Isabel II comienzan a tomar posiciones, con cada uno buscando su propio beneficio en este acuerdo real. Las intrigas no cesan, y la reina, aunque llena de dudas y temores, sigue adelante, ya que el futuro de la nación depende de sus decisiones. Isabel, aunque joven y con el corazón lleno de inquietudes, sabía que su destino estaba marcado. El amor ya no formaba parte de sus pensamientos. Su mente estaba absorbida por la idea de que su deber como reina era lo único que debía prevalecer. Al final de este capítulo, la figura de Isabel II se va perfilando como una mujer que, aunque está profundamente afectada por los sacrificios que debe hacer, está dispuesta a cumplir con su destino. A través de sus ojos, Galdós nos muestra una monarquía que no se basa en el afecto ni en el amor, sino en la fría necesidad política. Isabel se enfrenta a un futuro incierto, pero sabe que su papel en la historia está escrito, y que la única forma de cumplir con su deber es aceptando la vida que le ha sido impuesta. Este segundo capítulo profundiza en los sentimientos de Isabel II, mostrando cómo empieza a percatarse de las tensiones entre su ser personal y el rol político que debe cumplir. La relación con Francisco de Asís, marcada por la indiferencia y la falta de conexión, sella el destino de la joven reina, quien comienza a asumir su papel dentro de la maquinaria del poder. El sacrificio de sus propios deseos por el bienestar del reino será, sin lugar a dudas, un tema recurrente en la historia que se desenvuelve a lo largo de la obra. Capítulo 3. La corte y los ecos del futuro. El tercer capítulo de Bodas Reales nos adentra aún más en la corte española, un espacio lleno de tensiones y secretos, donde las decisiones políticas se entrelazan con las emociones personales. Isabel II, joven y aún inmadura en muchos aspectos de su vida,
se ve obligada a navegar este mar de intrigas con un destino que parece predeterminado para ella. Este capítulo está marcado por las presiones externas que siente la reina, quienes, desde las sombras, manipulan y vigilan cada uno de sus movimientos, esperando que cumpla con el rol que se le ha asignado sin cuestionarlo. Desde el principio, Galdós nos presenta una corte donde los intereses de los poderosos están en juego. La reina es consciente de que su vida no le pertenece, y su mirada hacia su futuro esposo, Francisco de Asís, sigue siendo la de una mujer que ha aceptado su destino, pero no lo abraza con el corazón. En este capítulo, se profundiza en la soledad que siente Isabel, quien, aunque rodeada de gente, no encuentra consuelo en nadie. La corte, siempre llena de miradas y murmullos, es un escenario donde las verdaderas emociones de los personajes quedan ocultas tras una máscara de formalidad y deber. Isabel II caminaba por los salones del palacio, rodeada de nobles y cortesanos que susurraban entre sí, pero ella no escuchaba más que el eco de sus propios pensamientos. La reina, aún joven, llevaba el peso de la corona como una losa sobre sus hombros. A lo largo de este capítulo, se hace patente la presión a la que está sometida la reina. No solo tiene que cumplir con sus responsabilidades como monarca, sino que también está constantemente observada, no solo por su pueblo, sino por aquellos que ansían tener poder sobre ella. En su interior, Isabel se siente atrapada, y aunque intenta cumplir con las expectativas del reino, su ser interior grita por libertad, por una vida en la que no solo se vea como un instrumento político. Sin embargo, el destino parece estar marcado y ella debe seguir adelante. La relación con Francisco de Asís se sigue desmoronando, pues la reina ya no tiene ilusiones al respecto. Su figura, que en principio podría haber sido una esperanza de consuelo, se ha convertido en un recordatorio constante de la falta de control de Isabel sobre su propio futuro. Aunque la corte espera que la reina se someta al destino de la realeza, en sus ojos se refleja la frustración y la incertidumbre de no poder decidir ni su vida amorosa ni su futuro personal. El príncipe Francisco de Asís se mantenía distante, como una sombra vacía a la que Isabel ya no podía conceder afecto alguno. La joven reina comenzó a comprender que el amor no tenía cabida en su matrimonio, y que la política lo había reemplazado por completo. Los ecos del futuro comienzan a resonar en la mente de Isabel. Aunque todavía no está completamente consciente de la magnitud de su rol en la historia, siente que su vida está encarrilada hacia un destino en el que el amor y la felicidad no tienen cabida. La corona, más que un símbolo de poder, se ha convertido en una prisión, un recordatorio constante de que su vida no le pertenece. La reina se enfrenta a la paradoja de ser al mismo tiempo una mujer joven con sueños y aspiraciones, y una figura pública que debe anteponer el bienestar del reino a sus propios deseos. Este capítulo también introduce a nuevos personajes de la corte, quienes comienzan a ser piezas claves en las decisiones que se tomarán en el futuro. La presencia de cortesanos que manipulan las circunstancias en su favor refleja la lucha de poder constante que ocurre dentro de los muros del palacio. Isabel es solo una parte de un rompecabezas mucho más grande, y aunque ella es la reina, su poder está limitado por las fuerzas externas que la rodean. Los consejeros y ministros, algunos bien intencionados y otros no tanto, son piezas fundamentales en la trama, pues sus palabras y decisiones repercuten directamente en el futuro de Isabel. Los cortesanos, con sus sonrisas falsas y sus palabras dulces, rodeaban a la reina, cada uno tratando de ganar su favor. Isabel II, sin embargo, veía en sus ojos una mezcla de ambición y deseo de poder, pero muy poco de la sinceridad que ella habría deseado. Mientras todo esto sucede en la corte, Isabel sigue luchando con la soledad. Aunque está rodeada de personas, la distancia emocional entre ella y los demás es abismal. Su conversación con Francisco de Asís, que en su momento pudo haber sido una oportunidad de acercamiento, solo sirve para reafirmar la desconexión entre los dos. Él, atrapado en su propio mundo, parece incapaz de comprender los sacrificios que Isabel ya ha hecho por su pueblo, y su indiferencia solo aumenta la frustración de la reina. El príncipe de Asís, al igual que todos los demás en la corte, veía a Isabel no como una mujer con deseos propios, sino como un símbolo, una figura política que debía cumplir con su deber. La joven reina deseaba, en lo más profundo de su ser entendida, pero nadie parecía capaz de ofrecerle ese consuelo. El capítulo concluye con una reflexión de Isabel sobre su posición. Se da cuenta de que su vida nunca será suya. Está destinada a servir a la corona y a las expectativas que otros tienen de ella. Las esperanzas de una vida llena de amor y felicidad parecen desvanecerse,
y la reina se ve forzada a aceptar que su destino está sellado. La corte, con todas sus intrigas y manipulaciones, seguirá siendo el lugar donde ella se sentirá más sola, mientras los ecos de un futuro incierto retumban en su mente. Isabel II miraba el horizonte desde el balcón del palacio, pensando en lo que podría haber sido. Sabía que, como reina, debía renunciar a muchos de sus sueños, pero no podía evitar desear algo más para sí misma. El futuro parecía un camino sin salida, y la esperanza se desvanecía lentamente. En este capítulo, el contraste entre el rol político de Isabel y su vida personal se profundiza aún más. La corte, con sus maquinaciones y sus intereses ocultos, se convierte en un lugar donde la joven reina debe aprender a navegar, pero nunca encuentra en ella misma la paz que tanto anhela. La historia de Isabel sigue siendo una de sacrificio, una joven atrapada en un destino que no eligió, pero que debe asumir con dignidad. La conexión con Francisco de Asís sigue siendo vacía, y su futuro, aunque marcado por el deber, parece cada vez más lejano de lo que una mujer de su edad podría haber soñado. Capítulo 4. La sombra de la corona. En este cuarto capítulo de Bodas Reales, la protagonista, Isabel II, se ve enfrentada a la creciente presión de su rol como reina. A medida que avanza la trama, la joven reina experimenta una profunda lucha interna entre sus deseos personales y las expectativas que recaen sobre ella como monarca. En este capítulo, Galdós presenta a Isabel no solo como la mujer que debe cumplir con su deber, sino como una joven que, en el fondo, busca una existencia más allá de la realeza. El palacio, que hasta ahora parecía ser el centro de poder y autoridad, comienza a mostrarse como una prisión de lujo. Los lujos de la corte, las joyas y los vestidos suntuosos, no consiguen ocultar la soledad de Isabel, quien siente que, en su corazón, el peso de la corona es más una carga que una bendición. Aunque rodeada de personas, la reina se siente atrapada en un mundo que no ha elegido completamente. La corte y sus complicadas reglas sociales hacen que Isabel se vea constantemente como un objeto de interés, más que como una persona con deseos propios. Isabel observaba el reflejo de su rostro en el espejo. El rostro de la reina, el rostro de la mujer que jamás podría ser ella misma. No era su cuerpo el que se reflejaba, sino la imagen de un ser atrapado en un destino ajeno. Cada gesto, cada palabra, cada mirada estaba dictada por otros, y la joven no sabía si su alma se perdía o se fortalecía con el tiempo. El capítulo describe cómo la reina empieza a perder parte de su esperanza en los pocos momentos de privacidad que puede encontrar. La imagen pública de Isabel no deja espacio para su propio ser. No tiene el consuelo de una amistad sincera ni el apoyo de alguien en quien confiar plenamente. En este escenario, se revela la cruda realidad del aislamiento de la reina. La corte, que parece ser el epicentro de toda interacción política y social, se convierte en un lugar donde ella está más sola que nunca. Los cortesanos, que se acercan a ella solo por interés, no parecen ser más que sombras en su vida. Las puertas del palacio siempre estaban abiertas, pero Isabel sentía que estaba cerrada dentro de un laberinto. Las mujeres de la corte, las que se decían amigas, nunca veían más allá de la corona que llevaba sobre la cabeza. Nadie parecía estar dispuesto a escucharla, nadie la miraba como una mujer, solo como un símbolo. Cada vez que se encontraba con alguien en los pasillos del palacio, la sensación de vacío aumentaba. El matrimonio con Francisco de Asís se mantiene como un tema central. La relación entre ellos, que parecía prometer algo más en sus primeros momentos, se ha convertido en una rutina distante, carente de afecto verdadero. Isabel, quien esperaba encontrar algún tipo de consuelo en su esposo, descubre que su relación se ha reducido a una alianza política. La intimidad que podría haber existido se ha evaporado, y con ello, la posibilidad de una relación feliz. La indiferencia de Francisco de Asís se hace más evidente, y, lejos de ofrecerle el apoyo que ella necesita, solo la recuerda de forma constante el vacío de su situación. Francisco de Asís se mantenía distante, indiferente. Isabel, en sus noches solitarias, intentaba recordar cuándo había sido la última vez que él había pronunciado una palabra amable. Se dio cuenta de que, entre ellos, ya no había comunicación, ni siquiera un atisbo de cercanía. La corona que ambos compartían los había separado más que unido. En este contexto, las intrigas de la corte también toman fuerza. Los consejeros y ministros que rodean a la reina comienzan a influir más en sus decisiones, y ella, aunque consciente de su poder formal, se siente cada vez más atrapada por los hilos invisibles que otros manipulan en su nombre.
Isabel se ve obligada a seguir las órdenes de aquellos que, aunque cercanos, tienen poco interés en su bienestar personal. La ambición y las conspiraciones palaciegas aumentan, y la reina se ve empujada a tomar decisiones que no son de su agrado, pero que, en su mente, son necesarias para mantener el equilibrio en el reino. Cada conversación, cada consejo recibido, era como un peso añadido sobre los hombros de Isabel. El palacio parecía estar lleno de voces, pero todas eran ajenas a sus propios deseos. Las decisiones, aunque tomadas por otros, parecían siempre recaer sobre ella, como si la corona fuera una carga que no pudiera soltar. En medio de todo esto, Isabel sigue buscando la esperanza de un cambio, aunque no sabe exactamente qué forma podría tener ese cambio. La presión de la corona la ha dejado sin fuerzas, pero la reina aún conserva una chispa de rebeldía en su interior. Aunque su destino parece estar sellado, sigue siendo consciente de que, como mujer, tiene derechos y deseos que no pueden ser ignorados para siempre. La lucha entre lo que se espera de ella y lo que ella quiere ser se vuelve más feroz, y la tensión crece en cada página. A solas en su habitación, Isabel miraba por la ventana. En la quietud de la noche, cuando el murmullo de la corte se apaciguaba, ella podía escuchar las preguntas que le hacía a su alma. ¿Qué será de mí? ¿Es este el destino que me ha tocado? La reina, atrapada en su propia realidad, no sabía si estaba siendo fiel a su corazón o al deber que le imponían. Al final de este capítulo, Isabel reflexiona sobre el sacrificio que implica ser monarca. La corona, que en su momento pudo haber representado poder y gloria, se ha convertido en una prisión de la que no puede escapar. A pesar de las pequeñas victorias personales que podría haber alcanzado en su vida antes de ser reina, Isabel se da cuenta de que su papel como monarca requiere sacrificios constantes, y que su vida, en muchos aspectos, ha dejado de ser suya. La reina se enfrenta a un futuro incierto, pero también sabe que, en su interior, aún guarda la capacidad de resistir y de buscar algo más allá del deber. Isabel sabía que su vida no le pertenecía. El trono, esa joya brillante que todos codiciaban, la mantenía en un lugar del que no podía escapar. Pero, aunque la reina lo tenía todo, en su alma aún ardía la llama de un anhelo que, aunque débil, seguía vivo: la libertad. Este capítulo profundiza aún más en la lucha interna de Isabel II, quien se enfrenta al peso de la corona y las expectativas que recaen sobre ella. La reina sigue sintiendo la presión de su papel, y al mismo tiempo, el vacío de una vida que no ha elegido. La corte, los consejeros y su marido son constantes recordatorios de las limitaciones que enfrenta. Sin embargo, Galdós deja entrever la resiliencia de Isabel, su capacidad para cuestionar su destino y la esperanza de que, en algún momento, pueda encontrar la libertad que tanto ansía. Capítulo 5. Las sombras del palacio. En este capítulo, la atmósfera del palacio se vuelve aún más tensa y sombría. La figura de Isabel II se mantiene en el centro de la narración, pero Galdós sigue desentrañando las contradicciones de la joven reina que, aunque poderosa en el papel, se siente atrapada en una estructura política y social que la asfixia. La corte sigue siendo un lugar lleno de intrigas, ambiciones y corazones vacíos. Las relaciones personales son frágiles y superficiales, mientras que las maquinaciones de los cortesanos ocupan el primer plano de la trama. La reina se ve constantemente rodeada de personas que, en su mayoría, solo buscan obtener algún beneficio personal de su proximidad. Los consejeros que la aconsejan no buscan su bienestar, sino el de sus propios intereses. Isabel II comienza a sentirse como una peón en un juego político que no ha elegido, y este sentimiento de impotencia se convierte en una de las principales fuentes de su frustración. Galdós revela que, aunque la reina se esfuerza por mantener la apariencia de poder, dentro de ella comienza a gestarse una creciente inquietud sobre la dirección en que se encuentra su vida. Isabel miraba a su alrededor con desconfianza. Los rostros sonrientes de los cortesanos, llenos de adulaciones y halagos, no podían ocultar lo que se tejía detrás de ellos: intereses egoístas, intrigas sutiles que, como una telaraña, atrapaban todo lo que tocaban. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, parecía ser el resultado de una presión ajena a su voluntad. En este capítulo, Isabel se enfrenta a un momento de reflexión sobre su propio destino. La reina comienza a cuestionarse si alguna vez ha tenido el control sobre su vida o si siempre ha sido una marioneta, movida por los hilos invisibles de la corte. El amor por su país, por su pueblo, empieza a ceder ante la necesidad de mantener el poder a toda costa, a veces a expensas de sus propios deseos. Isabel se veía a sí misma en el espejo,
El rostro que se reflejaba allí era el de una mujer que había perdido la conexión con sus propios sentimientos. Su vida, desde la coronación, se había convertido en una sucesión de actos que respondían más a las expectativas ajenas que a su propio corazón. ¿Quién era ella realmente? Una reina de rostro sereno, pero con el alma cada vez más rota, atrapada en un deber que parecía no tener fin. La relación con Francisco de Asís continúa siendo un tema relevante. La indiferencia y frialdad de su marido no hacen más que alimentar el sentimiento de abandono de Isabel. La joven reina, en su búsqueda por encontrar algo de afecto o comprensión, se ve cada vez más sola. Los momentos de intimidad con su esposo se vuelven escasos, y la creciente distancia entre ambos refleja las grietas que existen en su relación. Esta falta de apoyo emocional y afectivo repercute profundamente en la reina, quien, por momentos, llega a dudar de sí misma y de su capacidad para gobernar. Cada vez que Isabel miraba a Francisco de Asís, sentía que su presencia no era más que una sombra, distante e indiferente. Las palabras dulces, las caricias que podrían haber existido entre ellos, se habían desvanecido en el aire. Su matrimonio, que una vez fue una promesa, ahora era una pesada carga, un compromiso más político que personal. En este capítulo, también se explora el peso de las expectativas sociales y políticas. La reina se enfrenta a una serie de decisiones difíciles, muchas de ellas influenciadas por los deseos de la corte, que constantemente la presiona para que actúe en su nombre. Los ministros y consejeros, al igual que los cortesanos, juegan sus propios juegos de poder, manipulando las circunstancias a su favor. La falta de verdaderos aliados cercanos hace que Isabel se sienta cada vez más desconectada de la realidad que la rodea, incapaz de encontrar un resquicio de verdad entre tantas mentiras y manipulaciones. Las puertas del salón del consejo se cerraban tras ella, y lo que quedaba fuera eran los ecos de voces que no decían la verdad, de palabras que solo eran instrumentos de poder. Isabel veía cómo los consejeros se inclinaban ante ella, pero sus ojos no veían más que una reina que no tenía más libertad que la que les otorgaban las reglas del juego. Mientras todo esto ocurre, Isabel comienza a forjar una resistencia interna. Aunque la presión aumenta y la desconfianza hacia aquellos que la rodean crece, la reina no se rinde del todo. En su mente, se despierta una necesidad de buscar un espacio de libertad, un lugar donde pueda escuchar su voz interior, aunque sea en secreto. La soledad de Isabel II se convierte en un terreno fértil para la reflexión, y de algún modo, en un proceso de autodescubrimiento que podría definir los siguientes pasos de su vida. La reina, a solas en sus habitaciones, miraba por la ventana del palacio. En la inmensidad del cielo, sentía que había algo más allá de las paredes que la rodeaban. Había una vida fuera de esos muros, una vida que, aunque lejana, se le antojaba más real que todo lo que conocía. Un suspiro escapó de sus labios. Si pudiera ser libre, aunque solo por un momento, su alma encontraría la paz que tanto anhelaba. A pesar de la inmensa presión y la creciente incertidumbre sobre su futuro, la reina Isabel II mantiene una chispa de esperanza en su interior. Aunque la corte la consume, la joven aún conserva algo de la rebeldía que la caracterizó en sus primeros años como monarca. En su corazón, la reina se niega a dejarse reducir a una simple figura de poder. Sabe que su vida, aunque marcada por el deber, no puede ser completamente gobernada por los intereses de los demás. Aunque el capítulo termina con una sensación de desesperanza, también deja abierta la puerta a la posibilidad de que Isabel encuentre una forma de resistir, de recuperar el control de su destino. Isabel cerró los ojos un momento, y en la oscuridad de su mente, pensó que tal vez había algo más allá de lo que veía. Quizás la reina no era solo una figura de poder. Quizás también podía ser una mujer que luchaba por sí misma. Solo necesitaba encontrar la manera de escapar de las sombras del palacio. Este capítulo profundiza en la creciente frustración de Isabel II, que, atrapada entre las intrigas de la corte y el vacío emocional que le deja su esposo, se ve obligada a enfrentar los sacrificios de su vida como monarca. La sombra del palacio se alarga, pero la reina comienza a mostrar signos de resistencia interna, lo que deja entrever que, a pesar de su situación, aún conserva la esperanza de encontrar una salida. Capítulo 6. Los ecos del pasado. En este capítulo, la figura de Isabel II se enfrenta a su propio reflejo, la que fue y la que es ahora. A lo largo de las páginas, Benito Pérez Galdós nos invita a explorar los recuerdos que persiguen a la reina, aquellos ecos del pasado que no la dejan en paz. La juventud idealista que una vez soñó con gobernar para el bien del pueblo se ha ido desvaneciendo,
reemplazada por una monarca que lucha por mantener el poder. La carga de la historia, las decisiones tomadas en el pasado, los sacrificios hechos, todo eso se convierte en un peso abrumador. Isabel reflexiona sobre cómo la joven reina, llena de sueños y expectativas, se enfrentaba a la realidad del trono. Los recuerdos de su coronación, el entusiasmo de un futuro prometedor, parecen ahora como una ilusión lejana. La reina se pregunta si realmente ha logrado algo con su reinado, si el poder ha valido la pena o si todo ha sido una serie de compromisos y traiciones. En su mente, los recuerdos de aquellos primeros años de su reinado empiezan a mezclarse con la desilusión del presente. La joven Isabel, cuando apenas era una niña, soñaba con que su reinado sería el mejor, que podría cambiar la historia de España. Pero esos sueños se habían diluido en la maraña de traiciones, intrigas y alianzas forzadas. Ahora, la reina veía la verdad de su reinado, no había sido dueña de su destino, sino una espectadora que solo hacía lo que le decían. La corte sigue siendo un lugar donde las relaciones son frías y calculadoras. Isabel, al sentirse constantemente manipulada por los hombres que la rodean, comienza a preguntarse si alguna vez hubo alguien que realmente la quiso, más allá de su rol de reina. La distancia entre su vida personal y su vida pública sigue siendo abismal, y la soledad se convierte en su compañera más fiel. Las figuras que antes le brindaban apoyo, como su madre, ahora parecen haberla dejado sola en medio de las tormentas políticas. Isabel se siente atrapada, como si su vida fuera una sucesión de responsabilidades que no ha elegido, mientras su corazón sigue buscando algo más genuino y cercano. La reina se preguntaba si alguna vez había conocido el amor verdadero. ¿Había alguien que la hubiera querido por lo que era, y no por lo que representaba? Sus pensamientos volvían una y otra vez a ese vacío emocional, a esa sensación de estar rodeada de personas que solo la veían como una figura en el tablero del poder. A medida que avanza la narración, la desconfianza de Isabel hacia los miembros de la corte se profundiza. El espectro de la traición se cierne sobre ella. La figura de su esposo, Francisco de Asís, se presenta como un claro reflejo de la indiferencia que la reina experimenta en su vida. El matrimonio, que debería haber sido una fuente de apoyo, se ha convertido en una carga. La frialdad de Francisco se convierte en un espejo de su propio vacío emocional, y la distancia entre ambos se incrementa día tras día. Isabel, atrapada entre el deber y la soledad, se da cuenta de que su esposo nunca será el compañero que soñó, ni el apoyo que tanto necesita. Cada vez que la reina cruzaba su mirada con la de Francisco, veía en sus ojos una indiferencia profunda, como si fuera alguien ajeno a su vida. Las palabras dulces que había esperado durante tanto tiempo nunca llegaban. Y en la soledad de su cuarto, Isabel comprendía que su esposo no era más que una sombra en su vida, una sombra que la mantenía atada a un matrimonio sin amor. Sin embargo, en medio de la oscuridad, la reina empieza a despertar a una nueva forma de resistencia. A pesar de la desilusión, Isabel sigue siendo una mujer de gran inteligencia, y poco a poco comienza a identificar las maquinaciones que ocurren a su alrededor. Si bien está atrapada en un entorno que la limita, la reina no es completamente ingenua. A medida que se enfrenta a sus propios recuerdos y a los sacrificios de su juventud, Isabel comienza a forjar una fortaleza interna que, aunque no la liberará de inmediato, la ayudará a sobrevivir a las intrigas de la corte. A veces, en la quietud de su alcoba, Isabel se encontraba a sí misma en silencio, mirando al vacío. Sabía que su vida no tenía marcha atrás, que los errores del pasado no podían deshacerse. Pero, en ese silencio, también se daba cuenta de algo más. Aún podía resistir. Aún podía luchar. Si bien no podía controlar las circunstancias, podía controlar su respuesta ante ellas. Mientras la narración avanza, Galdós nos presenta la creciente tensión entre Isabel y su entorno político. La corte está llena de conspiraciones, rumores y luchas por el poder. Las figuras que antes parecían aliados de la reina se muestran cada vez más distantes y frías. Isabel, al verse rodeada de traiciones, comienza a pensar que, tal vez, lo que ella necesita no es el poder por sí mismo, sino encontrar la verdad en medio de la oscuridad que la rodea. El peso de la corona le parecía más insoportable cada día. Cada decisión que tomaba, cada gesto que hacía, parecía ser juzgado por los ojos ajenos de quienes solo deseaban aprovecharse de su posición. Isabel comprendía que, más que gobernar, su principal tarea era sobrevivir a la cortesanía, a las mentiras, a las traiciones. En este capítulo,
Galdós también introduce una reflexión profunda sobre la identidad de Isabel II. La reina, a pesar de su poder formal, se siente cada vez más pequeña. La lucha por encontrar su verdadera identidad se intensifica. ¿Es la reina la persona que fue antes de ocupar el trono o ha llegado a ser algo completamente diferente? Isabel comienza a preguntarse si alguna vez se ha conocido a sí misma o si su vida ha sido una serie de imposiciones externas que la han alejado de su ser más profundo. Isabel se preguntaba si, al mirarse al espejo, veía realmente a la mujer que quería ser. Había pasado tanto tiempo siendo solo la reina, que había olvidado qué significaba ser Isabel. Sus ojos, reflejados en la superficie del espejo, le parecían ajenos, como si ya no la miraran desde dentro, sino desde una figura externa. Este capítulo profundiza en los recuerdos y reflexiones de Isabel II, quien comienza a confrontar la distancia entre la reina que soñó ser y la mujer que realmente es. La lucha por encontrar su identidad, el desgaste emocional por las traiciones y el vacío afectivo se convierten en los temas centrales. Mientras avanza en su proceso de introspección, Isabel parece comenzar a aceptar que su vida no es solo un juego de poder, sino también una búsqueda de autenticidad en medio de la traición y la desilusión. Capítulo 7. La sombra de la desconfianza. En este capítulo, Benito Pérez Galdós continúa explorando los oscuros rincones del alma de Isabel II, sumida en la desconfianza y el desengaño. A medida que avanza la trama, la tensión emocional de la reina se vuelve más palpable, reflejando el distanciamiento con las figuras más cercanas a ella, desde su familia hasta sus más allegados en la corte. El poder que una vez representó como monarca comienza a ser percibido como una carga, y la sombra de la desconfianza se extiende por todos los rincones de su vida. La vida en la corte sigue siendo un terreno hostil para Isabel, un lugar lleno de intrigas, traiciones y calculadas alianzas. La monarca se ve a menudo rodeada de consejeros y ministros que, lejos de ser leales, parecen tener intereses propios que no siempre coinciden con los de la reina. Isabel se encuentra en una posición cada vez más vulnerable, cuestionando la sinceridad de aquellos que una vez consideró cercanos y de confianza. La traición parece estar al acecho, y la reina no sabe a quién puede confiar. Isabel miraba con desconfianza a los hombres que la rodeaban, esos mismos que una vez le habían jurado lealtad. Parecían desconocidos, figuras vacías que se deslizaban por la corte, buscando su propio beneficio. La reina sentía que las máscaras caían una tras otra, y la verdad sobre aquellos que la habían servido como consejeros comenzaba a ser cada vez más turbia. Las figuras que componen su círculo cercano no parecen ser lo que ella había creído. Francisco de Asís, su esposo, continúa siendo una presencia distante en su vida, un hombre con el que la comunicación se ha quebrado irremediablemente. La frialdad de su matrimonio es más evidente que nunca, y la ausencia de cualquier forma de afecto entre ellos se vuelve insoportable. Isabel, atrapada en un matrimonio político y despojada de cualquier posibilidad de intimidad, comienza a cuestionarse si la promesa de amor y apoyo que hizo al comprometerse alguna vez fue genuina o simplemente una ilusión. Los recuerdos de su vida como joven princesa se mezclan con el amargo sabor de la desilusión. Cada encuentro con Francisco de Asís era una prueba más de la frialdad de su relación. Las palabras ya no fluían entre ellos, y los gestos de afecto se habían transformado en meras formalidades. Isabel, con el corazón cargado de tristeza, se preguntaba si alguna vez había sido amada, o si simplemente había sido un instrumento de poder en manos de aquellos que solo veían su trono. La desconfianza se extiende más allá de las relaciones personales. La política española, un terreno plagado de facciones, conspiraciones y luchas de poder, se vuelve cada vez más incomprensible para Isabel. Como reina, se siente atrapada en un ciclo interminable de decisiones que son siempre influenciadas por otros. El destino de la nación parece estar en manos de ministros y consejeros cuyo único interés es preservar su propio poder, sin importarles el bienestar del pueblo. Isabel se pregunta si alguna vez podrá tomar una decisión por sí misma, o si siempre dependerá de aquellos que le susurran al oído lo que debe hacer. La reina observaba los movimientos en la corte con creciente inquietud. Los ministros, cada uno con su propia agenda, se disputaban el control como si España fuera una pieza más en su juego de ajedrez. Isabel sentía que las decisiones que tomaba no eran realmente suyas, sino que eran dictadas por aquellos que se mantenían a la sombra, manipulando sus acciones a su antojo. En medio de este mar de desconfianza, Isabel comienza a cuestionar su propio papel como reina. ¿Realmente está gobernando,
¿O está siendo gobernada por las circunstancias y las personas que la rodean? El peso del trono parece cada vez más insoportable. La monarquía, que alguna vez representó la estabilidad y el poder, se ha convertido en una prisión dorada, de la que no puede escapar. Cada día que pasa, la carga del gobierno se vuelve más difícil de soportar, y la reina comienza a sentir que su reinado se ha convertido en un juego de apariencias y compromisos. En su corazón, Isabel sentía que el trono ya no era un símbolo de su poder, sino una carga que la oprimía. ¿Hasta cuándo podría seguir siendo la figura en la que España se reflejaba, cuando ella misma ya no se reconocía en ese espejo? Las decisiones pesaban sobre ella como una losa, y se preguntaba si alguna vez podría liberarse de la tiranía de la corte. El aislamiento emocional de Isabel es palpable, ya que cada vez se siente más sola. A pesar de estar rodeada de cortesanos, ministros y su propia familia, la reina no encuentra consuelo en nadie. Su vida está marcada por una profunda soledad, una soledad que solo se ve acentuada por la desconexión emocional con su esposo. La corte, en lugar de ser un refugio, se ha convertido en un campo de batalla donde todos luchan por su propio interés, mientras Isabel observa impotente desde su trono. A veces, Isabel se refugiaba en su habitación, buscando algo de paz en la quietud de sus pensamientos. Pero la paz nunca llegaba. Las intrigas de la corte, las expectativas del pueblo, las demandas de la familia real, todo parecía aplastarla. ¿Dónde podía encontrar consuelo, si no podía confiar en nadie más que en su propio dolor? Este capítulo también pone de manifiesto la lucha interna de Isabel, quien no sabe si lo que necesita es más poder o simplemente un respiro de la vida que ha elegido. La lucha por mantenerse a flote mientras se enfrenta a las traiciones y a la desconfianza se convierte en una constante en su vida diaria. La reina, aunque atrapada en una red de intereses ajenos, comienza a hacerse más consciente de su propia debilidad, de la fragilidad que siempre estuvo presente en su figura de monarca. Isabel se miraba al espejo y veía a una mujer cansada, agotada por los años de sacrificio y decisiones que nunca habían sido realmente suyas. Aunque había sido coronada como reina, la realidad era que se sentía cada vez más pequeña, más vulnerable ante las fuerzas que la rodeaban. ¿Qué podía hacer una mujer como ella, atrapada en un trono que ya no la representaba? El 7º capítulo de Bodas Reales nos presenta a una Isabel II sumida en la desconfianza y la soledad. La traición, la falta de apoyo emocional y las intrigas políticas la han alejado de su propio ser. La reina, atrapada en un matrimonio sin amor y en una corte llena de manipulaciones, se enfrenta a la desilusión de que su reinado ha dejado de ser su propio sueño para convertirse en una serie de obligaciones impuestas por otros. La sombra de la desconfianza se extiende sobre ella, y aunque intenta resistir, la presión de su entorno parece estar minando su fuerza interna. Capítulo 8. Los ecos de la revolución. En este capítulo, Benito Pérez Galdós nos adentra más en los conflictos sociales y políticos que sacuden España en el tiempo de Isabel II. La reina se ve rodeada de tensiones que no puede controlar, un país convulsionado por los ecos de una revolución inminente. La monarquía comienza a tambalear, y la reina se ve forzada a enfrentarse a los cambios que surgen en el seno de su reino, mientras la incertidumbre se convierte en un estado permanente. El descontento popular sigue creciendo, una ola de protesta que parece no tener fin. El pueblo está harto de la situación de crisis económica, de la corrupción de los políticos y de las desigualdades sociales que atraviesan a la nación. Las calles se llenan de manifestaciones y revueltas, y los líderes opositores se organizan con más fuerza para enfrentar a un sistema que consideran obsoleto y decadente. El reinado de Isabel II, que parecía ser una estabilidad política, comienza a resquebrajarse con cada protesta, con cada nuevo levantamiento. Las calles de Madrid se llenaban de murmullos y voces indignadas. Cada rincón parecía estar impregnado por la amenaza de un levantamiento inminente, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía revolucionaria que podía estallar en cualquier momento. Isabel observaba todo desde su palacio, desconociendo cómo reaccionar ante los vientos de cambio que soplaban con fuerza. El entorno político también se torna más peligroso para la reina. Los aliados tradicionales de la monarquía parecen vacilar, algunos ya no apoyan con la misma fervor al gobierno de Isabel II, mientras que otros se han alineado con los movimientos progresistas que reclaman una reforma total. La corte está dividida, y la reina se ve rodeada por un mar de intereses contrarios, lo que la obliga a tomar decisiones cada vez más difíciles. ¿Debería ceder a las demandas populares y promover una reforma,
¿O debería aferrarse al poder monárquico que le corresponde por derecho? La corte, antes un lugar de intrigas y maniobras, ahora era un campo de batalla donde se disputaban no solo las lealtades, sino también la propia esencia del poder. Isabel, sin saber qué camino seguir, sentía que las decisiones ya no dependían de ella, sino de las fuerzas externas que la empujaban hacia un destino incierto. La figura de la reina empieza a ser percibida como una imagen obsoleta por muchos sectores del pueblo, un símbolo de un régimen que ya no sirve a los intereses de una nación en crisis. La presión política aumenta, y el futuro de Isabel como monarca se ve cada vez más incierto. Los rumores de una posible abdicación o incluso de una revolución que derroque la monarquía se extienden rápidamente, y la reina se enfrenta a una gran contradicción: seguir luchando por la corona o aceptar que el tiempo de la monarquía absoluta ha llegado a su fin. Cada vez que Isabel pasaba por las calles, sentía la mirada de la gente clavada en su espalda. Ya no eran miradas de respeto, sino de resentimiento. Los murmullos y las críticas la alcanzaban, y la sensación de ser una reina desplazada, una figura que ya no representaba nada, se hacía cada vez más fuerte. ¿Sería este el principio del fin de su reinado? A medida que las presiones se incrementan, la reina comienza a tomar decisiones más precipitadas. Sus ministros, que antes actuaban como sus consejeros más cercanos, se ven desbordados por las demandas de la situación. Isabel se siente cada vez más aislada, incapaz de controlar una situación que escapa de sus manos. Su propia visión del poder comienza a desmoronarse, y ya no puede aferrarse a la certeza de que la monarquía es la respuesta para el futuro del país. En sus momentos de soledad, Isabel reflexionaba sobre la naturaleza del poder. Había sido educada para ser una reina absoluta, para ser la cabeza de un imperio. Pero, ¿realmente era eso lo que España necesitaba en estos tiempos de cambio? ¿Debería ella, la última representante de una monarquía vieja y desgastada, seguir siendo la salvadora de un sistema que se desmoronaba? La incertidumbre se apoderaba de ella, y cada decisión se tornaba más difícil. La creciente incertidumbre se convierte en una carga insostenible para Isabel II, quien teme que su propio reinado sea la causa de la desunión del país. Los intentos de mantener el control sobre la situación se ven frustrados por una oposición que se organiza con más fuerza. Los militares, que anteriormente habían sido leales a la corona, empiezan a manifestar abiertamente su descontento, algunos incluso apoyando las demandas de los revolucionarios. La reina observa con impotencia cómo los cimientos de su poder se resquebrajan ante la falta de apoyo popular y la creciente presión política. La sombra de la revolución no dejaba de acecharla. Los militares, hombres de armas, habían sido durante tanto tiempo los pilares de la monarquía, pero ahora parecían vacilar. Isabel sentía cómo su poder se desvanecía a medida que perdía el control de las fuerzas armadas y de los sectores clave que antes le habían sido leales. En el contexto de este caos, Isabel II se enfrenta a una encrucijada personal y política. La revolución es imparable, y ella ya no sabe si su misión como reina es resistir a toda costa, arriesgando la vida del país, o si debería abrirse a la posibilidad de una transformación, una reforma que permita a España adaptarse a los nuevos tiempos sin perder la estabilidad que la monarquía podría representar. Los días se volvían cada vez más pesados para la reina. Cada mañana llegaban nuevos informes sobre disturbios en las ciudades, sobre nuevas protestas que se esparcían como fuego. Isabel sentía que cada vez que tomaba una decisión, estaba arriesgando el futuro de la nación, y la idea de un cambio que la despojara de su trono se hacía cada vez más real. El capítulo 8 de Bodas Reales revela a una Isabel II atrapada en las tensiones entre la revolución y la monarquía, entre los intereses del pueblo y los de la aristocracia que la rodea. La reina se encuentra cada vez más aislada, sin saber si debería ceder a las presiones del pueblo o mantenerse firme en su posición de monarca. La sombra de la revolución se acerca, y el futuro de la monarquía se vuelve más incierto que nunca. Isabel se enfrenta a la difícil realidad de que el país está cambiando, y con ello, las estructuras de poder que ella conocía también están condenadas a desaparecer. Capítulo 9. La inevitable transformación. En este capítulo de Bodas Reales, la narrativa de Galdós nos sumerge aún más en la crisis que vive la reina Isabel II. La monarquía, que ha gobernado España durante siglos, está al borde del colapso, y las fuerzas que exigen el cambio son cada vez más intensas. Los conflictos políticos, sociales y económicos se combinan para crear un ambiente de incertidumbre donde las decisiones que tome Isabel podrían definir no solo su futuro, sino también el de la nación.
Los seguidores de la reina, que antes se mantenían firmes en su lealtad, comienzan a cuestionar su capacidad de gobernar. La corte, un lugar en el que antes se respiraba el lujo y la pompa, ahora se ha convertido en un refugio de disputas internas y traiciones. Los ministros, que antes la apoyaban incondicionalmente, empiezan a tomar distancia, algunos por puro interés personal, otros por miedo a la caída del régimen. Isabel se enfrenta a la desconexión con aquellos que alguna vez fueron sus aliados más cercanos, y su soledad se profundiza a medida que la monarquía se desmorona. La reina observaba desde su ventana cómo la corte, antes un lugar de alegrías y fiestas, ahora parecía estar sumida en una penumbra silenciosa. Los rostros de sus ministros se volvían cada vez más fríos y desinteresados, como si el brillo de la monarquía ya no lograra llegar hasta ellos. Isabel sabía que el ambiente en la corte estaba impregnado de desconfianza, y ella misma se veía atrapada en ese juego político donde nadie parecía dispuesto a jugar a su lado. En este ambiente de creciente incertidumbre, el pueblo sigue en pie de guerra. Las calles de Madrid y otras ciudades españolas se llenan de manifestaciones que exigen la destitución de la reina, una reforma profunda que dé paso a una nueva forma de gobierno, más acorde con los tiempos que corren. La presión social se hace más evidente, y los rumores de un levantamiento generalizado comienzan a tomar fuerza. Los líderes de la oposición, entre los que se encuentran personajes de la aristocracia, la burguesía y sectores militares, se coordinan para enfrentar al gobierno monárquico. La revolución, que antes parecía una posibilidad distante, ahora se presenta como una certeza. Las voces en las calles no paraban de crecer. Se oían protestas en cada esquina, en cada plaza, en cada rincón del país. El pueblo, cansado de la opresión, de la pobreza y del desdén de la corte, comenzaba a alzar su voz con más fuerza. Isabel sabía que la monarquía, tal y como la conocía, estaba condenada. Las calles de Madrid, que antes se llenaban de vítores a la reina, ahora estaban plagadas de gritos que exigían su caída. Isabel II se enfrenta a un dilema interno. La monarquía que le ha sido encomendada desde su nacimiento, la institución que ha defendido con fervor, parece ser una pieza del pasado, un vestigio de un tiempo que ya no tiene cabida en la Nueva España. La reforma, por la cual luchan muchos de los sectores progresistas, le parece una amenaza directa a su poder y a la estabilidad del país. Sin embargo, el rechazo popular es tan grande que la reina se ve obligada a considerar alternativas, a explorar la idea de ceder, de adaptarse a la modernidad, por el bien de la nación. Pero, ¿es esta la solución adecuada? ¿Puede la monarquía sobrevivir a los cambios que el pueblo exige? En la intimidad de sus habitaciones, Isabel se preguntaba a sí misma si realmente existía una salida. La lucha entre el amor a su trono y el amor a su país se volvía cada vez más difícil de llevar. No podía seguir ignorando las voces del pueblo, pero al mismo tiempo, no. Quería ser la última reina de una dinastía que se desplomaba. La reforma le parecía un sacrilegio, pero la revolución parecía inevitable. El gobierno, encabezado por Isabel, empieza a hacer concesiones, pero estas no parecen ser suficientes para calmar las aguas. En lugar de detener la ola de descontento, las medidas tomadas solo provocan más indignación. Los opositores de la reina no se conforman con cambios superficiales. Exigen una transformación radical del sistema político y la instauración de un régimen más representativo. La reina, atrapada entre la necesidad de preservar el orden y la presión por ceder ante las demandas populares, se encuentra en una posición extremadamente precaria. Mientras tanto, las manifestaciones siguen creciendo, y la idea de una insurrección masiva empieza a tomar forma con cada día que pasa. Los ecos de las protestas resonaban en los pasillos del palacio. Isabel veía cómo cada medida que tomaba para calmar los ánimos solo parecía alimentar más la furia del pueblo. Los manifestantes, que antes se contentaban con gritos de indignación, ahora se armaban con fuerza. Los días de la monarquía tal como la conocía estaban contados, y cada paso que daba parecía acercarla a un final que no deseaba. En este capítulo, Galdós también nos muestra el desgaste emocional y psicológico que experimenta la reina. La carga de ser la última esperanza de una monarquía que está perdiendo toda su relevancia es insoportable. Isabel II siente como el peso de la historia cae sobre sus hombros, y su incertidumbre sobre el futuro del país se convierte en una sombra que no la deja en paz. La falta de confianza de su pueblo, la traición de sus aliados y la amenaza constante de la insurrección la empujan a un punto crítico. Isabel pasaba horas en su alcoba, mirando por la ventana,
buscando alguna señal de esperanza. El palacio, que alguna vez había sido un refugio seguro, ahora le parecía una prisión. Cada noche, al irse a dormir, se sentía más distante de la realidad. Los murmullos de la revolución llegaban hasta sus oídos, y no podía evitar preguntarse si alguna vez habría un regreso a la paz, o si todo lo que había conocido como reina quedaría atrás para siempre. La reina comienza a contemplar la posibilidad de una abdicación, un sacrificio personal que le permita al país tomar un nuevo rumbo. Sabe que la revolución está a la vuelta de la esquina, y su abdicación podría ser la única forma de evitar un conflicto mayor. Sin embargo, esta decisión la llena de dolor, pues va en contra de todo lo que ha defendido a lo largo de su reinado. Isabel se enfrenta a una batalla interna donde la lealtad a su reino se mezcla con su propio deseo de preservar su honor y dignidad. ¿Sería capaz de abandonar su corona, su legado, por el bien de España? La duda la atormentaba, pero sabía que los tiempos cambiaban, y que su monarquía ya no podía ser la misma. Isabel pensaba en la abdicación, en un futuro en el que su nombre no estuviera asociado a una monarquía que ya no era viable. En este capítulo, la reina Isabel II se enfrenta a la cruda realidad de un país que está cambiando a pasos agigantados. La monarquía que ella representa ya no es la solución para los problemas de España. Atrapada entre la traición de sus aliados, la presión popular y los conflictos internos, Isabel se ve obligada a contemplar el fin de su reinado. La revolución es inminente, y la decisión de la reina podría marcar el fin de una era, lo que deja abierta la puerta para una nueva España. La tensión aumenta, y el futuro del país se convierte en una incógnita, mientras Isabel lucha con la angustia de ser testigo de la caída de la institución que representó durante tantos años. Capítulo 10. El dilema de la abdicación. En este capítulo de Bodas Reales, la narrativa de Galdós se sumerge aún más en los dilemas internos de la reina Isabel II, quien se ve atrapada entre la lealtad a su familia y la necesidad de tomar decisiones drásticas para evitar una mayor crisis en España. La corte, que antes era un lugar lleno de lujos, ahora es un espacio donde los rumores, las traiciones y las intrigas se multiplican, creando un ambiente aún más tenso. La monarquía está en decadencia, y todos los ojos están puestos en Isabel para ver qué hará frente a los cambios inevitables. Isabel se encuentra sola, no solo por las distancias que ella misma ha creado con su corte, sino también por la falta de confianza que se ha instalado en sus propios ministros. A medida que los días pasan, la presión sobre la reina se incrementa. El pueblo sigue exigiendo reformas, y muchos de sus propios consejeros están comenzando a sugerirle que la única salida posible es la abdicación. Sin embargo, esta idea le resulta insoportable. La abdicación significaría no solo el final de su reinado, sino también el colapso de la monarquía tal como la ha conocido. La reina se encontraba en su alcoba, con la mirada perdida en la vasta extensión del palacio. Las palabras de sus consejeros resonaban en su mente: renuncie, Su Majestad. Abandone el trono por el bien de España. Pero en su corazón, Isabel sabía que esa decisión no solo la apartaría del poder, sino que podría marcar el fin de la dinastía que había gobernado España por generaciones. ¿Sería capaz de sacrificarlo todo? ¿Estaba dispuesta a renunciar a lo único que había conocido desde su nacimiento? Mientras la corte se desploma en disputas internas, la reina se encuentra cada vez más aislada, no solo por las dificultades políticas que enfrenta, sino también por la distancia emocional que ha creado con su propia familia. Su esposo, Francisco de Asís, se muestra distante y frío, ajeno a los dilemas que Isabel enfrenta como monarca. La falta de apoyo en su entorno cercano solo acentúa la sensación de soledad de la reina, quien siente que las decisiones más importantes deben ser tomadas en absoluta privacidad. La corte, que alguna vez fue su fortaleza, ahora parece más bien un nido de serpientes, donde cada movimiento es observado con desconfianza. Isabel miró a su alrededor, viendo las caras conocidas, pero al mismo tiempo, todas parecían extrañas. Sus ministros, que una vez confiaron en ella, ahora apenas cruzaban una mirada con la reina. Los murmullos de las conspiraciones eran cada vez más evidentes. La corte que alguna vez fue su aliada, ahora era su principal enemigo. Los sentimientos de culpa y desesperación comienzan a invadir a Isabel, quien siente que no tiene más salida que seguir el camino que le sugieren sus consejeros: abdicar para salvar lo que queda de la monarquía. Pero la reina sabe que esta decisión sería una rendición, una traición a su propio legado. Además, la abdicación significaría perder su identidad como monarca,
la que la había acompañado durante toda su vida. Se ve obligada a cuestionar si vale la pena continuar luchando por un trono que está al borde del colapso. El pensamiento de la abdicación la atormentaba día y noche. No podía dejar de preguntarse si estaba tomando la decisión correcta. ¿Era realmente la única opción? A lo largo de su vida, había aprendido a ser una reina, a representar a España, pero ahora, de repente, todo aquello parecía desmoronarse. ¿Qué quedaría de ella después de abdicar? La figura de la reina, que siempre había sido venerada como la protectora del reino, se empieza a desdibujar. El pueblo, que alguna vez la vio como una figura central de la monarquía, ahora comienza a verla como un obstáculo para el progreso. La clase política, por su parte, la presiona aún más, exigiendo cambios inmediatos y profundas reformas que la reina no está dispuesta a aceptar. Los momentos de reflexión en los que Isabel se sumía solo la conducen a un mayor desconcierto, y la idea de abdicación se hace cada vez más fuerte en su mente. Isabel sentía la presión sobre sus hombros como un peso insoportable. Sabía que el pueblo ya no la quería, que sus propios ministros dudaban de ella, y que los tiempos que vivía eran inciertos. La monarquía que había representado durante tantos años ahora estaba siendo rechazada por todos, y la reina no sabía si tenía fuerzas suficientes para resistir esa marea de oposición. ¿Podría realmente continuar siendo la reina en un país que ya no creía en ella? En medio de este clima de incertidumbre, la reina Isabel también enfrenta el desafío de mantener un control sobre la situación internacional. Las potencias extranjeras, que antes respetaban el poder de la monarquía española, comienzan a poner en duda la estabilidad del régimen. Las tensiones internacionales se hacen más evidentes, y la monarquía de Isabel II se ve cada vez más aislada. El hecho de que su propio pueblo la rechace pone en peligro la imagen de España ante los ojos del mundo. Los rumores sobre el futuro de España llegaban a oídos de las potencias extranjeras. Isabel sabía que la situación política interna del país estaba afectando gravemente la imagen de la monarquía en el extranjero. Las críticas se multiplicaban, y las presiones externas se volvían cada vez más insoportables. ¿Cómo podía una monarquía que no contaba con el apoyo de su propio pueblo seguir siendo respetada en el ámbito internacional? A lo largo de este capítulo, la lucha interna de Isabel II se hace cada vez más dramática. Mientras la situación política se complica y las presiones externas aumentan, la reina se enfrenta a una encrucijada. Sabe que su abdicación podría ser la salida más sensata para evitar una mayor destrucción de la monarquía y el país. Pero también sabe que esa decisión la marcaría como una reina derrotada, y la historia la recordaría como la última en gobernar España bajo un sistema que ya no tenía cabida en la nueva realidad del país. La abdicación, esa palabra que durante tanto tiempo había sido una posibilidad lejana, ahora parecía más cercana que nunca. Isabel sabía que no había vuelta atrás, pero al mismo tiempo, no quería ser recordada como la reina que abandonó el trono. El dilema la consumía, y su corazón se partía al pensar en un futuro sin su corona. En este capítulo, Galdós nos presenta a una reina Isabel II que lucha con sus propios temores y deseos. La idea de la abdicación se vuelve cada vez más presente en su mente, pero al mismo tiempo, el precio de esta decisión la aterra. La situación política se agrava, y la reina se ve atrapada entre el deseo de salvar a la monarquía y el dolor de aceptar su inevitable declive. Este capítulo refleja la tensión interna de Isabel, quien se enfrenta a una de las decisiones más difíciles de su vida, mientras el futuro de España pende de un hilo. Capítulo 11. Los susurros de la traición. En este capítulo, la situación de la reina Isabel II se complica aún más, a medida que las fuerzas dentro de la corte comienzan a desmoronarse. Los conflictos internos en la monarquía se intensifican, y los rumores de traiciones empiezan a circular entre los pasillos del Palacio Real. Isabel, ya afectada por los acontecimientos que han sacudido su reinado, se enfrenta a una nueva amenaza, la desconfianza que comienza a infiltrarse en su círculo cercano. Los susurros de traición se extienden, y la reina debe lidiar con la creciente incertidumbre sobre la lealtad de sus propios consejeros y familiares. A lo lejos, Isabel escuchaba los ecos de conversaciones secretas que se deslizaban entre las paredes del palacio. Algunos hablaban en voz baja, casi imperceptible, como si temieran que la reina pudiera oírlos. Los rumores de conspiraciones se esparcían como fuego, y la monarquía que alguna vez fue respetada y admirada, ahora era vista con desdén por aquellos mismos que habían jurado servirla. La reina, consciente de los crecientes desafíos que enfrenta,
Se siente atrapada entre sus propios temores y la necesidad de mantener el control sobre la situación. La corte, que en su momento fue su mayor apoyo, ahora es un campo de batalla lleno de intereses encontrados y alianzas traicioneras. Mientras la presión aumenta, Isabel debe decidir cómo manejar la amenaza que se cierne sobre su reinado, sabiendo que cualquier error podría resultar fatal para su continuidad en el trono. Isabel se encontraba en su gabinete, rodeada de ministros que una vez habían sido sus aliados. Sin embargo, en sus ojos ya no brillaba la misma lealtad. La reina sabía que algo se estaba gestando en las sombras, una conspiración de la que, aunque no pudiese precisar los detalles, comenzaba a percibir los efectos. Los hombres que antes la apoyaban sin reservas, ahora dudaban de su capacidad para gobernar, y algunos incluso se atrevían a cuestionar sus decisiones más fundamentales. Los personajes de la corte, antes comprometidos con la causa de la monarquía, ahora son protagonistas de intrigas y traiciones. Los ministros, algunos de ellos leales en su momento, empiezan a desmarcarse, prefiriendo alinearse con facciones opuestas en busca de poder. Esta deslealtad se extiende hasta la propia familia de la reina, cuyos miembros se ven arrastrados por sus propios intereses personales. La figura de Isabel, que una vez fue el centro de poder, empieza a desmoronarse bajo el peso de la traición que se cierne sobre ella. Las conversaciones en privado se volvían más complicadas y difíciles de entender. Nadie sabía ya de qué lado se encontraba cada uno, y los miembros de la familia real comenzaban a mirar a la reina con recelo. Isabel sentía el peso de esa desconfianza, como si una sombra se hubiese posado sobre su monarquía, oscureciendo todo lo que antes parecía brillante. El dolor de la reina se hace más profundo al descubrir que muchos de los que una vez fueron sus más cercanos colaboradores ahora parecen tener otros intereses, algunos incluso traicionando su confianza en momentos de debilidad. La soledad de Isabel crece, y la distancia entre ella y su familia, así como entre ella y los ministros, se amplía. En medio de todo esto, el pueblo también muestra signos de desconfianza hacia la monarquía. La presión sobre la reina es constante, y su reinado parece estar al borde del colapso. Algunas voces en la corte sugerían que quizás el tiempo de Isabel había llegado a su fin, que el pueblo ya no la apoyaba y que su permanencia en el trono solo alargaba una agonía innecesaria. Pero la reina no podía aceptar esa idea, no podía rendirse tan fácilmente. A pesar de la traición, a pesar de la desconfianza, seguía siendo la reina, y por muy rota que estuviera su autoridad, no podía permitir que la sombra de la traición acabara con su reinado. A lo largo de este capítulo, los pensamientos de Isabel se mezclan con la creciente sensación de desesperación y angustia. El entorno que antes era su refugio ahora es una cárcel de traiciones y mentiras. Los susurros de la corte, las miradas furtivas y los mensajes velados de sus consejeros son un recordatorio constante de lo frágil que se ha vuelto su posición. Isabel miraba por la ventana del palacio, observando el ajetreo de la ciudad. Fuera de sus muros, el mundo seguía su curso, pero dentro de ellas, la reina sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Los ecos de la traición se oían más nítidamente con cada día que pasaba, y la sombra de la duda se alargaba sobre ella. ¿Podría mantener su trono ante tanta deslealtad? En este clima de desconfianza y traición, los aliados de Isabel comienzan a debilitarse, y la reina se ve obligada a tomar decisiones difíciles. En su corazón, ella sabe que la situación está fuera de su control, pero no puede permitir que el final de su reinado llegue tan fácilmente. La traición, aunque siempre presente, es ahora una amenaza palpable, una fuerza que no puede ignorar, pero que tampoco puede combatir sola. El futuro de la monarquía está en juego, y Isabel se encuentra en una encrucijada en la que todo parece perderse. En su soledad, la reina pensaba en el futuro. A pesar de los intentos de traición que la rodeaban, algo en su interior le decía que aún no era el momento de rendirse. El trono podía estar tambaleándose, pero Isabel no podía ceder tan fácilmente. La monarquía, aunque herida, seguía siendo su responsabilidad. El capítulo concluye con una reina atrapada entre las traiciones de aquellos que una vez fueron sus más cercanos colaboradores y su propio instinto de supervivencia. Mientras las fuerzas externas e internas parecen destruir la monarquía, Isabel se enfrenta a la realidad de su propio aislamiento. Los ecos de la traición resuenan en las paredes del palacio, y la reina se encuentra al borde de una crisis personal y política. La fragilidad de su reinado nunca ha sido tan evidente, y el futuro de España se ve cada vez más incierto. Capítulo 12. La lucha por la redención.
El capítulo 12 es un punto crucial en la narrativa, pues marca una transformación en la reina Isabel. Tras los intensos conflictos y las traiciones que han marcado su reinado, comienza a asumir una nueva perspectiva sobre su monarquía y su futuro. La incertidumbre se convierte en un combustible que, en lugar de consumirla, la impulsa a tomar decisiones arriesgadas. La reina, con su autoridad desmoronada y rodeada de enemigos, busca un resurgimiento en medio de la adversidad, dispuesta a hacer todo lo necesario para recuperar el poder perdido. A lo largo de este capítulo, Isabel reflexiona sobre los errores cometidos, los momentos de duda, y los sacrificios que le tocaría hacer para restaurar su reinado. Pero también se enfrenta a su propia vulnerabilidad. La historia de la reina, en este momento, es una de lucha interna y de resignación. El Palacio Real, una vez el bastión de su poder, ahora le parece más un lugar de traiciones y conflictos que de paz y estabilidad. Los días se arrastraban lentos y pesados en el palacio, mientras la reina intentaba encontrar la fuerza que le quedaba. Cada vez que se miraba en el espejo, el rostro de una monarca era lo que veía, pero dentro, un alma agotada luchaba por mantener el control. Isabel había estado acostumbrada a ser admirada, temida y respetada, pero ahora solo era una figura que intentaba mantenerse a flote en un mar de desesperación. Isabel busca entonces nuevas alianzas, pero no con aquellos que históricamente habían sido sus aliados. La reina empieza a entender que la lealtad, tan fácilmente traicionada, no puede ser tomada por sentada. En su búsqueda por la redención, se plantea alianzas con figuras inesperadas, personas de las que antes no hubiese considerado confiar, pero que ahora se presentan como su única salida. En su mente, cada uno de estos movimientos podría ser la clave para mantener el trono, o bien, el comienzo de una caída definitiva. Isabel sabía que no podía seguir mirando al pasado. Los aliados de antaño ya no estaban a su lado, y la historia de la traición quedaba escrita en las paredes del palacio. Sin embargo, había algo dentro de ella, una chispa de valentía que le decía que aún no todo estaba perdido. Necesitaba rodearse de aquellos que, aunque ajenos a la corte, podían ofrecerle una nueva perspectiva y, tal vez, la oportunidad de dar vuelta a la historia. La reina decide reunirse con ciertos nobles de regiones alejadas del centro del poder, quienes, aunque no necesariamente afines a la corte madrileña, comparten sus inquietudes por la estabilidad del país. Estos nobles, muchos de ellos distantes de las intrigas de la capital, la ven como una figura que aún puede salvar al reino. Isabel, sin embargo, sabe que este paso es riesgoso, pues implica exponer su vulnerabilidad aún más a los ojos de aquellos que la observan de cerca, deseando su caída. Reunida con un grupo de nobles de las provincias, Isabel sentía una mezcla de esperanza y miedo. Los miraba, uno por uno, como si en sus rostros leyera un futuro incierto. Estaban lejos de las intrigas del palacio, pero sabían lo suficiente sobre la corte como para no tener ilusiones sobre el destino de la reina. Sin embargo, en sus ojos, Isabel podía ver algo que ya no hallaba en los de su propia familia, un leve destello de lealtad. El capítulo también hace referencia al dolor emocional de la reina al reconocer que, por más que lo intente, su relación con la corte de Madrid está rota. La corte ya no es el lugar seguro que una vez fue. En este proceso, Isabel tiene que enfrentarse a su propio fracaso. La pérdida de confianza de su pueblo y de sus aliados más cercanos es una herida profunda que no puede sanar con facilidad. Por primera vez, ella se da cuenta de que no solo su poder está en juego, sino también su identidad como monarca. En un momento de profunda introspección, se enfrenta a una verdad dolorosa. La redención de su monarquía puede significar su propio sacrificio personal. La reina se retiró a sus aposentos, y allí, frente al espejo, vio el reflejo de una mujer que ya no reconocía por completo. La joven que un día había llegado al trono llena de esperanzas y ambiciones ahora se sentía despojada de todo lo que había sido. La corte ya no era su hogar, y los susurros de traición que se habían convertido en su única compañía le recordaban cada día que el mundo que una vez dominó se desvanecía ante sus ojos. El dolor de Isabel se mezcla con la resolución de no rendirse, de seguir luchando a pesar de las dificultades. La reina comienza a trabajar más activamente en una serie de reformas que puedan devolverle parte de la confianza de su pueblo, aunque sabe que esto llevará tiempo y que los resultados no serán inmediatos. Cada paso que da, cada decisión que toma, es un intento por recuperar algo de lo que ha perdido. Pero también se enfrenta a la posibilidad de que este esfuerzo sea en vano, y que el tiempo que le queda en el poder sea mucho más corto de lo que esperaba. Con cada decisión que tomaba,
Isabel sentía que el peso de la historia recaía sobre sus hombros. El futuro de la monarquía no solo dependía de sus acciones, sino también de la voluntad de su pueblo. La redención, pensaba, podría ser posible, pero el costo sería alto, y los sacrificios que le esperaban no se podían prever. El capítulo concluye con la reina decidida a seguir adelante, a pesar de la incertidumbre que enfrenta. Si bien está rota por dentro, su voluntad de luchar por la restauración de su reinado no se ha debilitado. En su corazón, Isabel sabe que la lucha por la redención no es solo un esfuerzo por recuperar el poder, sino una lucha interna por recuperar su propia dignidad como reina. Isabel miró al horizonte a través de la ventana del palacio. El sol se estaba poniendo, pero aún veía una luz tenue que se reflejaba en la distancia. Quizás, pensó, había un camino hacia la redención, pero aún tenía que recorrerlo, y lo haría sin rendirse. A pesar de todo lo perdido, la reina seguía siendo Isabel, y aún quedaba mucho por hacer. El capítulo cierra con un tono de esperanza renovada para Isabel. A pesar de los desafíos, traiciones y el peso de la historia, la reina decide dar un paso más en su búsqueda por recuperar el trono y restaurar su dignidad. En este capítulo, la lucha por la redención no solo es política, sino también profundamente personal, pues Isabel se enfrenta a su propio dolor y a la realidad de su situación, pero con la determinación de no rendirse. Capítulo 13. La restauración de la confianza. El capítulo 13 de Bodas Reales da un giro significativo en la narrativa, pues la reina Isabel, tras las arduas reflexiones y movimientos en busca de redención, empieza a ver destellos de una posible recuperación. La relación entre los personajes se complica aún más, y el juego de lealtades y traiciones se intensifica. Isabel se enfrenta a la tarea titánica de restaurar la confianza que ha sido completamente destruida en su corte. Este capítulo resalta la dualidad entre la necesidad de poder y la búsqueda de legitimidad moral, un tema recurrente a lo largo de la obra. El capítulo inicia con una escena tensa en el Palacio Real. Isabel, a pesar de su fatiga, se dispone a convocar a los principales consejeros del reino para una reunión urgente. El pueblo comienza a murmurar que la reina está perdiendo el control, y las tensiones internas dentro de la corte alcanzan un punto álgido. A pesar de los rumores, Isabel sabe que no puede permitir que se derrumbe lo poco que queda de su gobierno. Aún tiene aliados en las provincias, pero necesita más que nunca recobrar la confianza de aquellos en la corte que alguna vez la apoyaron. Isabel se sentó en el gran salón del palacio, rodeada de los hombres y mujeres más influyentes del reino. Cada mirada que la atravesaba parecía como una daga afilada, cargada de desconfianza. No era el poder lo que buscaba, sino la restauración de la fe que había perdido en ella. Sabía que el tiempo para las dudas había pasado, ahora debía mostrarles que aún podía gobernar, que no era una reina caída, sino una monarca que podía renacer de las cenizas. Uno de los momentos más claves de este capítulo ocurre cuando Isabel, cansada de las falsas promesas y las traiciones, decide enfrentarse cara a cara con los miembros de su propia corte. En una reunión secreta, se muestra tan firme como nunca antes, dejando claro que la restauración de su reinado dependerá no solo de la política, sino de la restauración del honor de cada uno de los que la rodean. Isabel no vacila en señalar las traiciones cometidas por sus propios consejeros, aunque también deja claro que la corte debe unirse para enfrentar los verdaderos enemigos del reino, aquellos que han intentado socavar su poder desde las sombras. El murmullo cesó cuando Isabel alzó la voz. «No estoy aquí para escuchar más promesas vacías», dijo con firmeza. «Este reino necesita decisiones, necesita sacrificios, necesita que nos pongamos de pie juntos, como un solo cuerpo. Sé que muchos de ustedes han traicionado mi confianza, pero hoy estoy dispuesta a perdonar. Sin embargo, debo saber que de ahora en adelante, solo habrá lealtad. Si no la hay, mis decisiones serán las más duras, y no dudaré en actuar». A lo largo de esta reunión, se destaca la evolución de Isabel. Aunque por mucho tiempo se había mostrado vulnerable y algo indecisa, en este momento, demuestra un carácter fuerte. Como la líder que una vez fue. Ella busca recuperar el respeto, no a través de la fuerza, sino por medio de la persuasión y la resolución de sus propios miedos. Esta fortaleza es fundamental para ella, pues en el fondo sabe que su caída no solo dependerá de las acciones externas, sino de lo que ella misma logre consolidar dentro de sí. Los ojos de los consejeros estaban fijos en ella, algunos sorprendidos por la firmeza con la que se expresaba, otros apesadumbrados por la claridad con la que la reina veía la verdad.
Isabel no hablaba solo como una monarca, sino como una mujer que había vivido las mismas traiciones, las mismas desilusiones. Nadie más que ella entendía el precio de la lealtad rota, pero también sabía que aún podía forjar una nueva lealtad, si lograba imponer su voluntad. No obstante, la lucha interna sigue presente. En su alma, la reina se cuestiona si podrá confiar nuevamente en los hombres y mujeres que han causado tanto daño a su gobierno. La inseguridad y la duda, aunque disimuladas por su aparente resolución, están lejos de desaparecer. Las heridas de la corte no se curan fácilmente. En su corazón, la monarca sabe que este será un proceso largo, y cada paso que dé hacia la restauración será una prueba de su propio valor. Isabel se retiró a sus aposentos esa noche, pensativa. Las palabras de sus consejeros seguían resonando en su mente. ¿Sería posible restaurar la confianza perdida? Se preguntaba si había algo más que pudiera hacer para lograr que los demás creyeran en ella nuevamente. Pero mientras se contemplaba en el espejo, algo cambió dentro de ella. La reina estaba lista para asumir lo que viniera, sin importar el costo. Mientras tanto, fuera de las paredes del palacio, los rumores continúan. Los nobles y plebeyos observan el comportamiento de la reina con creciente fascinación. Algunos creen en la posibilidad de un resurgimiento, pero otros ya han elegido aliarse con aquellos que buscan su caída. La reina, consciente de ello, intensifica sus esfuerzos para recuperar la confianza del pueblo. La forma en que se dirige a las masas es un aspecto importante de su estrategia. La palabra, ahora más que nunca, tiene el poder de salvar o destruir. Isabel sabía que las palabras eran tan poderosas como el acero. A través de ellas podía resucitar la esperanza o aplastar la rebelión. Decidió dirigirse al pueblo, no solo como reina, sino como una mujer que entendía su dolor, su desilusión y sus miedos. Este reino pertenece a todos nosotros, dijo en su discurso, y si debo, lucharé hasta el final por verlo unido y próspero. En este capítulo, la reina también toma medidas más concretas. Lanza un conjunto de reformas económicas y sociales que buscan aliviar las tensiones dentro del reino. Los que alguna vez estuvieron a su favor, pero que ahora se ven desilusionados, comienzan a mirar con esperanza estas nuevas propuestas. La reina, aunque aún en proceso de reconstrucción, está dispuesta a arriesgarlo todo por salvar lo que queda de su monarquía. Cada reforma que impulsaba tenía el objetivo de restaurar la justicia, la paz y la prosperidad. Isabel entendió que no podía seguir gobernando desde la Torre de Marfil. Debía bajar al terreno, escuchar las demandas de su pueblo y, sobre todo, actuar conforme a sus palabras. El capítulo concluye con una Isabel fortalecida, pero aún distante de lograr la completa restauración. La batalla por la confianza y la lealtad de su corte continúa, y aunque la reina ha dado un paso importante, su reinado sigue siendo vulnerable. La verdadera prueba de su liderazgo está por venir, y con ella, los desafíos que pondrán a prueba tanto su habilidad política como su fortaleza interna. Este capítulo subraya que la lucha por la redención es, en muchos casos, más ardua que la lucha por el poder mismo. Capítulo 14. Los ecos de la traición. El capítulo 14 de Bodas Reales da un paso más en la evolución de la reina Isabel, quien, después de haber comenzado la ardua tarea de recuperar la confianza en su corte, se enfrenta a un nuevo desafío que podría desmoronar todo lo que ha logrado hasta el momento. Este capítulo se caracteriza por la tensión creciente, el desconcierto de los personajes ante el destino incierto y la constante lucha entre el poder, la lealtad y la traición. El capítulo comienza en una noche oscura, cuando las luces del palacio parecen difusas, como si la misma oscuridad se hubiera apoderado del corazón de los personajes. La reina, agotada por los esfuerzos de los días previos, se encuentra en su sala privada, rodeada por unos pocos consejeros leales. Sin embargo, incluso dentro de este círculo reducido, la atmósfera es pesada, ya que los rumores de un complot contra su reinado se expanden rápidamente fuera de las murallas del palacio. Isabel observaba el fuego crepitante frente a ella, pero su mente no estaba en la llama que danzaba. Estaba más allá, en los pasillos sombríos del palacio, donde sus propios hombres discutían en voz baja, forjando alianzas que ella no había previsto. A medida que las sombras crecían, también lo hacía la incertidumbre sobre su futuro. Una carta llega a manos de la reina, escrita por uno de sus más antiguos consejeros, quien, en apariencia, le ofrece su apoyo incondicional. No obstante, Isabel, en su creciente desconfianza, comienza a notar la contradicción en las palabras de este hombre,
quien hasta ahora había mostrado signos de ambivalencia hacia la corona. En una conversación privada con él, la reina se enfrenta a una verdad amarga: la corte está dividida. Algunos siguen manteniendo lealtad a su figura, pero hay quienes, de manera oculta, trabajan para derribarla. El consejero, de rostro serio, le entregó la carta con un tono suave, pero la mirada de Isabel no se desvió de su rostro. Algo no encajaba. «Reina, le aseguro que mis intenciones son las más sinceras», dijo él, pero sus ojos no pudieron ocultar la incertidumbre que ahora dominaba su rostro. Isabel ya no era la misma de antes. El tiempo le había enseñado a leer más allá de las palabras. Este momento marca un punto de inflexión para la reina. Consciente de que no puede confiar ni en los aliados más cercanos, decide, por primera vez, actuar sin revelar completamente sus intenciones. Isabel sabe que si sigue en el camino de la desconfianza y el temor, su reinado no solo estará amenazado por los enemigos externos, sino también desde dentro de las paredes del palacio. Si quieres saber quién es verdaderamente tu amigo, observa quién se aleja en los momentos de crisis, pensó Isabel, mientras observaba la carta sobre la mesa. Sabía que para salvaguardar su futuro debía ser más astuta que nunca. No podía permitir que la traición se expandiera como una sombra, oscureciendo todo lo que había logrado. La reina no se limita a quedarse de brazos cruzados. Llama a algunos de sus más leales soldados, quienes han sido fundamentales en su restauración, y les encomienda una misión secreta: investigar a fondo los movimientos de aquellos en los que una vez confió plenamente. Isabel se sumerge en un juego peligroso, uno en el que la traición podría venir incluso de los más cercanos. Mientras la investigación avanza, los primeros indicios de complicidad surgen en los lugares menos esperados, y la reina comienza a construir una red de información que va más allá de los muros del palacio. La reina comprendió que la verdad se esconde en los gestos más pequeños, en los susurros que se cruzan en los pasillos del poder. Por eso decidió actuar con sigilo, observando, escuchando, esperando el momento adecuado para desvelar los secretos que algunos querían mantener en la oscuridad. La trama se intensifica cuando, a través de una conversación clandestina, Isabel descubre que uno de los nobles más poderosos de su reino ha estado conspirando con fuerzas extranjeras para derrocarla. Este descubrimiento la llena de furia, pero también de una extraña sensación de liberación. Finalmente, la reina se da cuenta de que, para restablecer su autoridad, no solo debe luchar contra enemigos visibles, sino también contra aquellos que se ocultan en las sombras de la corte. El sonido de sus propios pasos retumbaba en la vastedad de los pasillos vacíos del palacio, como si el propio castillo hubiera dejado de respirar. Isabel ya no sentía miedo, sino una determinación fría y calculadora. Era la primera vez en mucho tiempo que la verdad le era revelada en toda su dureza, y no temía enfrentarse a ella. Sabía que la lucha por el poder nunca había sido justa, pero siempre había sido necesaria. La reina, entonces, toma una decisión crucial: confrontar directamente a los traidores. Sin embargo, ella también entiende que la revelación de la traición debe hacerse de manera calculada. No se trata solo de exponer a los culpables, sino de restablecer el equilibrio de poder en su favor. Isabel comienza a preparar una estrategia que no solo implicará la exposición de los traidores, sino también una serie de maniobras políticas que fortalecerán su posición en la corte. El momento de la confrontación estaba cerca. Isabel sabía que no podía vacilar, no podía mostrar debilidad. Debía ser implacable, porque si una chispa de duda se encendía en su reinado, el fuego consumiría todo lo que había logrado. La reina no quería venganza, solo quería restaurar el orden, la paz y la lealtad en su reino. Mientras la tensión sigue acumulándose en las paredes del palacio, Isabel decide convocar a una reunión secreta con los miembros más fieles de su corte. Sin embargo, incluso mientras ella prepara esta reunión, las sombras de la traición continúan acechando. Isabel sabe que esta batalla no será fácil, y la resolución del conflicto está aún lejos de alcanzarse. La reina miró al horizonte desde su ventana. La luna llena reflejaba su rostro decidido, mientras el sonido del viento le susurraba una advertencia. Las sombras de la traición ya se habían alzado, pero Isabel, como el ave fénix, estaba dispuesta a renacer una vez más. Este capítulo subraya la lucha interna de la reina, enfrentada no solo a los traidores dentro de su corte, sino a sus propios miedos y dudas. Isabel comienza a tomar el control de su destino, dejando atrás la inseguridad y adoptando una postura más estratégica y calculada.
El destino de su reinado ahora depende de su habilidad para navegar entre la traición y la lealtad, entre la verdad y la manipulación. La reina ha demostrado que no será fácil derribarla, pero también ha dejado claro que su lucha está lejos de terminar. La corte, una vez un lugar de confianza, se ha convertido en un campo de batalla donde las alianzas se forjan y se rompen con cada susurro. Capítulo 15. La caída de las sombras. El capítulo final de Bodas Reales marca la conclusión de una lucha silenciosa y feroz, una batalla de ingenio y poder que ha transformado a Isabel de una joven reina insegura en una figura implacable en la política de su corte. Este es un capítulo de revelaciones y confrontaciones, donde las decisiones finalmente llegan a su culminación, y los personajes deben enfrentar las consecuencias de sus actos. La reina Isabel, habiendo observado cuidadosamente las acciones de sus traidores más cercanos, decide que ha llegado el momento de exponer toda la verdad. Tras meses de intriga, maniobras políticas y vigilancia, los nobles y consejeros que conspiraron en su contra ya no pueden esconder sus secretos. Isabel, quien ha aprendido a leer cada mirada y cada gesto, está lista para hacer la jugada final. Este capítulo tiene un tono de tensión palpable, que se va acumulando a lo largo de los eventos. El día había llegado, y la reina, con el rostro impasible, se encontraba frente al espejo, observando los vestigios de una vida marcada por la traición. En su corazón ya no cabía espacio para el miedo, solo había una certeza: debía enfrentarse a la verdad, sin importar cuán amarga fuera. La reina convoca a una última reunión de su corte, donde los hombres más influyentes de su reino se reúnen en su presencia. Aparentemente, todo está en calma, pero debajo de la superficie se oculta una enorme tensión. Isabel, con su habitual serenidad, se presenta ante ellos no solo como monarca, sino como una mujer que ha alcanzado el dominio absoluto sobre su destino. Al principio, la reunión transcurre como una formalidad, hasta que Isabel, sin previo aviso, revela las pruebas irrefutables de la traición que ha estado ocultando durante tanto tiempo. Alzó la voz, y con una calma inquietante, comenzó a desvelar uno a uno los secretos que se habían mantenido en las sombras. Los murmullos en la sala se convirtieron en susurros temblorosos, mientras los acusados intentaban disimular el nerviosismo en sus rostros. La reina no se desvió de su mirada fija, como un águila observando a su presa. La tensión es insoportable. Isabel no se limita a señalar a los culpables, más bien, muestra con gran claridad el alcance de su astucia, revelando cómo cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente, desde los susurros de la corte hasta los documentos comprometidos que había recolectado. No solo expone a los traidores, sino que les da una última oportunidad para redimirse. La lección que quiere transmitirles es clara: en su reino, la lealtad es la única moneda aceptada. Sé lo que hicisteis, y aún así, les concedo el beneficio de la duda, dijo Isabel, sus ojos fríos como el hielo, pero su voz, aunque suave, era firme como una espada. Decidan ahora, la lealtad o la perdición. La sala se llena de un silencio sobrecogedor. Los acusados, al ver que la reina tiene todo bajo control, comienzan a mostrar signos de arrepentimiento, pero para algunos, la vergüenza es demasiado grande para ser ignorada. Algunos se arrodillan, otros permanecen inmóviles, sin saber qué hacer. Isabel no muestra ni una pizca de misericordia. Ha llegado el momento de tomar decisiones difíciles para asegurar que su reinado se mantenga intacto. La reina observaba con una mirada que congelaba el aire, y cada movimiento de los culpables parecía una lenta agonía. Había llegado el momento de limpiar la corte de los viles traidores que, bajo su aparente lealtad, escondían sus verdaderas intenciones. En este instante de tensión máxima, Isabel decide aplicar su justicia sin vacilación. Los traidores son desterrados, y sus nombres son sellados en el registro de la historia con la marca de la deshonra. La corte se ha purgado, pero no sin antes dejar una advertencia a aquellos que pudieran pensar en desafiar el poder de la reina en el futuro. La lección ha sido dada, y la reina ha mostrado que ningún traidor, por más cercano que haya sido, será perdonado. Isabel se mantuvo firme, observando cómo los que habían sido sus aliados ahora se retiraban, desterrados y condenados. Su reino ahora estaba más limpio, pero la reina comprendió que, a veces, la purificación solo puede llegar a través de la dureza del castigo. A medida que los traidores se alejan, la reina se enfrenta a un momento de introspección. La victoria es dulce, pero a la vez amarga. Ha restaurado el orden en su corte, pero ha perdido a aquellos que, en algún momento,
consideró sus amigos y consejeros más cercanos. Isabel comprende que el poder siempre viene con un costo, y el precio de la lealtad es, en ocasiones, más alto de lo que uno podría imaginar. La reina se retiró a sus aposentos, sintiendo el peso de la soledad a su alrededor. El poder que había ganado ahora era absoluto, pero también vacío. Había logrado todo lo que se proponía, pero el precio era el vacío en su corazón, la sensación de que había perdido más de lo que había ganado. Sin embargo, la historia de Isabel no termina aquí. Aunque ha logrado superar la traición y restaurar su autoridad, el reino que ha dejado atrás está marcado por las cicatrices de la lucha interna. La reina ha aprendido a vivir con las sombras que acechan incluso en los rincones más tranquilos de su palacio. Ahora, con su reinado más fuerte que nunca, Isabel debe enfrentarse a nuevos retos que, aunque diferentes en naturaleza, no serán menos exigentes. La corte, ahora limpia de traidores, quedaba en silencio. Isabel sabía que su trabajo no había terminado. La historia del reino había sido reescrita esa noche, y la reina estaba dispuesta a continuar gobernando con la misma determinación con la que había enfrentado la traición. El capítulo final cierra el ciclo de una reina que, al principio de la historia, era una figura incierta, insegura y vulnerable, pero que, a lo largo de los eventos, ha forjado su poder con manos firmes, eliminando las sombras que amenazaban con derribarla. La purga de la corte y la restauración de la lealtad al trono son el testamento de la evolución de Isabel, una mujer que ha entendido que, para gobernar un reino, primero debe dominar su propio destino y enfrentar las sombras de la traición sin temor. Con la corte purgada y la lealtad restablecida, Isabel está lista para seguir adelante con su reinado, sabiendo que, aunque la lucha por el poder puede haber sido ganada, los desafíos del futuro siempre estarán presentes, esperando que ella los enfrente con la misma determinación que mostró en su batalla final. Y así llegamos al final de este capítulo y de nuestra travesía a través de bodas reales. Hemos sido testigos de la evolución de una reina, que, desde sus dudas y temores, ha emergido como una figura de poder, enfrentándose a la traición y reafirmando su autoridad en su reino. Un viaje que, como todos los grandes relatos, está marcado por desafíos, sacrificios y, sobre todo, por lecciones que resuenan más allá de las páginas. Si te ha cautivado la historia, si te has sumergido en las intrincadas tramas de Isabel, no olvides apoyar este canal. Tu suscripción es fundamental para que podamos seguir trayéndote más contenido literario que inspire, que enseñe y que entretenga. Haz clic en el botón de suscribirte, dale like a este vídeo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos capítulos. Así, juntos, podremos continuar explorando grandes obras literarias que te permitirán viajar a mundos sorprendentes, llenos de emoción y aprendizaje. No olvides dejar en los comentarios tu opinión sobre el desarrollo de esta historia. ¿Qué piensas sobre el destino de Isabel? ¿Qué lecciones has aprendido de su lucha por el poder y la justicia? Nos encantaría saber lo que piensas y poder seguir conversando sobre este fascinante libro. Cada comentario es una oportunidad para enriquecer nuestro viaje literario juntos. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través de las páginas de Bodas Reales. Es un honor tenerte como parte de nuestra comunidad. Recuerda que la literatura siempre está aquí para darnos una nueva perspectiva, para enseñarnos algo más sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Hasta el próximo vídeo, y que el viaje de las palabras nunca termine.